Le pagué la universidad a mi novia y ella me engañó con su profesor. Cuando pienso en los últimos 2 años de mi vida, es inevitable recordar la noche en que conocí a Elisa. Fue en una de esas reuniones familiares que mi padre organizaba cada tanto. Yo había llegado tarde porque acababa de terminar una sesión fotográfica para una boda y apenas había tenido tiempo de cambiarme antes de ir. Al entrar al salón, la vi. Elisa estaba sentada junto a su madre, una vieja amiga de mi familia. Tenía una sonrisa cálida y esos ojos que parecían escanear todo a su alrededor con curiosidad. Yo no soy el tipo de persona que se lanza a hablar con desconocidos, pero esa noche fue diferente. Por alguna razón, sentí la necesidad de acercarme. Y para mi sorpresa, ella me recibió con entusiasmo. «Tú eres Richard, ¿verdad?», me dijo con una voz amable. «Sí, él mismo». «¿Y tú?». «Elisa. Mi mamá me ha hablado de tu familia. Dicen que eres un gran fotógrafo». Eso fue todo. Esa pequeña conversación inicial bastó para que conectáramos de inmediato. Esa noche hablamos durante horas. Elisa era tan diferente a cualquier persona que había conocido antes. Le apasionaba la idea de ayudar a los demás, lo que la llevaba a hablar de su sueño de estudiar medicina. Su energía era contagiosa, y mientras hablábamos, me di cuenta de que quería saberlo todo sobre ella. En las semanas que siguieron, empezamos a salir. Fue como si hubiéramos encontrado algo que no sabíamos que buscábamos. Descubrimos que compartíamos un amor por las películas clásicas, aunque ella siempre prefería los dramas médicos mientras yo era más de thrillers y ciencia ficción. También adorábamos las caminatas largas y las charlas profundas sobre el futuro. A pesar de nuestras diferencias, la relación funcionaba. Elisa era esa chispa en mi vida que me impulsaba a mejorar cada día. Y yo hacía lo mismo por ella. Mi trabajo como fotógrafo en la empresa de mi familia me daba cierta libertad económica, así que disfrutaba llevándola a cenas, regalándole cosas que sabía que le gustarían y, sobre todo, apoyándola en sus metas. Ella siempre decía que yo era como su ancla, alguien en quien podía confiar sin importar qué pasara. Eso me hacía sentir importante en su vida y aunque suena cursi, me gustaba la idea de ser su apoyo incondicional. Con el tiempo, comenzamos a hablar sobre el futuro. Elisa me contaba cómo soñaba con ser doctora, cómo quería ayudar a la gente, especialmente a los más vulnerables. Yo admiraba su determinación, pero también sabía que estudiar medicina no sería fácil. Había días en los que yo terminaba mis sesiones fotográficas agotado, pero verla siempre me renovaba. Incluso cuando no tenía nada planeado, me encantaba que viniera al estudio y se quedara conmigo mientras trabajaba. Me hacía sentir que estábamos construyendo algo juntos, aunque en ese momento no me daba cuenta de cuán frágil era lo que realmente teníamos. El primer año de nuestra relación fue, sin duda, uno de los mejores momentos de mi vida. Pero las cosas comenzaron a cambiar poco a poco cuando llegó el momento de que ella ingresara a la universidad. No sabíamos que ese sería el inicio de algo que terminaría por romper todo lo que habíamos construido juntos. Elisa siempre fue muy transparente conmigo sobre su situación económica. Su familia no estaba mal, pero tampoco era de esas que podían darse lujos. Su madre trabajaba como secretaria en una oficina pequeña, y su padre era mecánico. Con los ingresos de ambos lograban cubrir lo básico, pero no mucho más. Desde que la conocí, Elisa había dejado claro que si quería alcanzar su sueño de ser doctora, tendría que esforzarse mucho. Cuando el momento llegó, estaba emocionadísima. Había aprobado el examen de admisión de la universidad, una conocida por su exigencia académica y su alto nivel en la carrera de medicina. Recuerdo cómo me llamó llorando de alegría para darme la noticia. «Lo logré, Richard. Voy a ser doctora», gritó al teléfono. Yo estaba tan feliz como ella, porque sabía cuánto había luchado para llegar hasta ahí. Esa noche, la llevé a cenar a su restaurante favorito para celebrar. Durante la cena, hablamos de todo lo que significaba este logro, de cómo sería su vida en la universidad y de los retos que vendrían. Pero, con el tiempo, empezaron a aparecer las preocupaciones. El entusiasmo inicial de Elisa pronto se vio opacado por la realidad económica.
La carrera de medicina no solo era demandante en tiempo y esfuerzo, sino que también requería de una inversión significativa. Libros, uniformes, materiales, equipo médico básico. Todo tenía un costo elevado. Una noche, mientras estábamos en mi casa viendo una película, Elisa soltó un suspiro profundo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Estaba haciendo cuentas. No sé cómo voy a pagar todo lo que necesito para este semestre. ¿Ya hablaste con tus papás? Sí, pero están haciendo lo que pueden. Mi papá tuvo menos trabajo este mes, y no quiero presionarlos. La frustración en su voz era palpable. Yo odiaba verla así, y aunque mi primera reacción fue ofrecerle ayuda, sabía que Elisa era orgullosa. Nunca le gustaba depender de nadie. No te preocupes, dije, intentando consolarla. Algo se va a solucionar. En los días siguientes, Elisa empezó a buscar formas de ganar dinero extra. Intentó vender algunos artículos usados por internet, incluso ayudó a una amiga con un pequeño emprendimiento de comida, pero los ingresos eran mínimos en comparación con lo que necesitaba. Por mi parte, empecé a pensar en cómo podía ayudarla sin que se sintiera mal. Sabía que tenía ahorros, gracias al trabajo en la empresa familiar. Había pasado años tomando fotos en bodas, cumpleaños y otros eventos, y aunque gran parte del dinero lo usaba para mis propios gastos y para ahorrar para proyectos futuros, tenía suficiente para cubrir algunas de las cosas que Elisa necesitaba. Una tarde, después de terminar una sesión fotográfica, pasé por su casa con una sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa cuando le entregué una bolsa grande. Son algunos libros de texto y un estetoscopio. Sé que son caros, así que pensé en adelantarte tu regalo de aniversario. Al principio, Elisa me miró como si no pudiera creerlo. Luego me abrazó con fuerza. Gracias, Richard. No tenías que hacerlo, pero gracias. Ver su sonrisa me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, ese fue solo el comienzo. A medida que avanzaba en la carrera, los gastos seguían acumulándose, y aunque Elisa intentaba manejarlos por su cuenta, era evidente que cada vez le costaba más. Yo hacía lo que podía para ayudarla, pero también notaba cómo esto comenzaba a generar cierta tensión en nuestra relación. Elisa, que siempre había sido una chica alegre y optimista, empezó a mostrarse más reservada y a veces un poco distante. Había días en los que me decía que no tenía tiempo para verme porque estaba ocupada estudiando, y aunque entendía su dedicación, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando entre nosotros. Recuerdo una conversación en particular que me dejó pensando. No sé cómo lo hacen otros estudiantes de medicina, me dijo una noche mientras cenábamos en mi casa. Algunos parecen tener todo resuelto, como si el dinero no fuera un problema. Bueno, cada quien tiene su situación. Además, tú tienes algo que muchos no tienen, pasión por lo que haces. Eso es lo más importante. A veces siento que eso no es suficiente. Aunque no lo dijo directamente, había algo en su tono que me hizo sentir que estaba comparándose con otros. Me pregunté si yo estaba siendo suficiente para ella, si mis esfuerzos por ayudarla eran valorados o si simplemente estaba siendo un parche temporal en sus problemas. Por supuesto, nunca quise presionarla. Yo estaba dispuesto a apoyarla en lo que fuera necesario, pero también empezaba a preocuparme por cómo esa situación afectaría nuestra relación a largo plazo. Con el tiempo, Elisa empezó a hablar menos de sus problemas económicos conmigo. Al principio, pensé que era porque las cosas habían mejorado, pero luego me di cuenta de que simplemente había dejado de confiarme esas cosas. Había algo en su actitud que no podía identificar del todo, pero que comenzaba a inquietarme. Elisa y yo seguíamos viéndonos con regularidad, pero nuestra relación ya no era la misma. Aunque nos esforzábamos por mantener la conexión que habíamos tenido al principio, era evidente que algo había cambiado. Ella estaba cada vez más ocupada con la universidad, y aunque eso era de esperarse en una carrera tan exigente como medicina, había ciertos detalles que comenzaban a despertar mi inquietud. Una tarde, mientras almorzábamos en un pequeño restaurante cerca de su universidad, Elisa me soltó algo que no esperaba.
Voy a empezar a hacer prácticas hospitalarias la próxima semana. Casi se me cae el tenedor de la mano. ¿Prácticas? ¿Tan pronto?, pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. Sí. Hay una doctora en el Hospital Central que me ofreció ser su asistente. Es una gran oportunidad para aprender cosas que no enseñan en clase. Al principio, me pareció extraño. Según lo que sabía, los estudiantes de medicina no hacían prácticas hospitalarias hasta varios años después de haber comenzado la carrera, cuando ya tenían una base sólida de conocimientos. Elisa apenas había terminado su primer semestre. ¿Y cómo conseguiste esa oportunidad?, pregunté, tratando de sonar curioso en lugar de desconfiado. Fue casualidad. Una amiga de la universidad me presentó a la doctora, y le caí bien. Dijo que veía potencial en mí y que le encantaría que la acompañara en sus turnos. Asentí, aunque algo en la historia no me terminaba de cuadrar. Decidí no decir nada más y confiar en ella. Después de todo, Elisa era ambiciosa y siempre había sido muy dedicada a sus metas. Tal vez realmente había encontrado una oportunidad única. Pasaron unas semanas y Elisa empezó a mencionar que tendría guardias nocturnas en el hospital. Esto me preocupó aún más. ¿Guardias?, pregunté una noche mientras cenábamos en mi departamento. Sí. La doctora dice que es importante que me acostumbre al ritmo de trabajo de un hospital. Pero, Elisa, eso suena muy pesado. Apenas estás empezando la carrera, ¿no crees que es demasiado? No te preocupes, puedo manejarlo. Además, esto me dará ventaja sobre los demás estudiantes. Aunque intenté no pensar demasiado en ello, algo no me terminaba de convencer. Las prácticas y las guardias son algo que los estudiantes de medicina hacen eventualmente, pero no tan pronto y menos en condiciones tan informales. Además, Elisa nunca me había mostrado fotos del hospital ni me había hablado de casos concretos o experiencias que hubiera tenido ahí, lo cual era raro considerando lo emocionada que siempre estaba por aprender. Con el tiempo, empecé a notar otros detalles que me parecieron extraños. Elisa, quien siempre había sido muy comunicativa conmigo, ahora evitaba responder mis mensajes durante sus supuestas guardias. Decía que no podía usar el teléfono en el hospital, pero había días en los que simplemente desaparecía durante horas y no sabía nada de ella hasta la mañana siguiente. ¿Cómo te fue anoche?, le pregunté un sábado mientras desayunábamos juntos. Cansado, pero bien. Hubo un par de pacientes difíciles, pero aprendí mucho. ¿Qué tipo de casos eran? Oh, nada grave. Algunas emergencias menores. Sus respuestas eran vagas, casi como si estuviera inventando sobre la marcha. También noté que evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba de sus guardias. Otro detalle que me llamó la atención fue su horario. Elisa solía decir que tenía guardias nocturnas, pero había veces en las que se arreglaba como si fuera a una cita en lugar de ir al hospital. Una noche, recuerdo haberla visto con un vestido que nunca había usado antes y maquillaje más elaborado de lo habitual. ¿No se supone que vas al hospital?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, pero antes voy a cenar con la doctora y algunos colegas. Ah, ok. No quise seguir cuestionándola, pero esa noche me quedé despierto hasta tarde, esperando a que me mandara un mensaje o me llamara. Nunca lo hizo. Una noche en particular, Elisa dijo que tendría una guardia muy larga y que probablemente no podría responderme hasta el día siguiente. Decidí no insistir y le deseé suerte. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis redes sociales, vi algo que me dejó perplejo. Un amigo en común había subido una foto de un grupo de estudiantes de medicina en lo que parecía ser una fiesta. Para mi sorpresa, Elisa estaba en la foto, sonriendo y con un vaso en la mano. Sentí un nudo en el estómago. ¿No se suponía que estaba en el hospital? Cuando le pregunté al respecto más tarde, trató de minimizarlo. Ah, sí, fue después de la guardia. La doctora nos llevó a una reunión con unos amigos suyos. ¿Y por qué no me dijiste? Fue algo de último minuto, y estabas dormido cuando terminó.
Aunque su explicación tenía sentido, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Las piezas simplemente no encajaban, y cada vez tenía más dudas sobre su supuesta ayuda en el hospital. Con el tiempo, Elisa y yo empezamos a vernos menos. Su excusa siempre era la misma: estaba ocupada con la universidad y las guardias. Aunque trataba de entenderlo, no podía evitar sentir que me estaba apartando de su vida. Una tarde, mientras estaba en mi estudio editando unas fotos, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué en internet información sobre la doctora de la que Elisa hablaba tanto. Revisé la página oficial del hospital y los perfiles de algunos médicos, pero no encontré a nadie con el nombre que ella me había dado. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Elisa me estaba mintiendo? No quería sacar conclusiones precipitadas, pero las dudas seguían acumulándose. Necesitaba saber la verdad, aunque temía lo que podría descubrir. Algo en mi interior me decía que mi relación con Elisa estaba a punto de cambiar para siempre. Elisa y yo llevábamos tiempo alejados, aunque seguíamos viéndonos de vez en cuando. Había noches en las que se quedaba en mi casa, pero incluso en esos momentos se sentía distante. Estaba casi todo el tiempo pegada al teléfono, escribiendo mensajes o mirando algo que nunca compartía conmigo. Esa noche, en particular, la sensación de desconexión era más fuerte que nunca. Yo estaba sentado en el sofá, editando unas fotos en mi computadora, mientras ella estaba acostada en mi cama, inmersa en su celular. Apenas me dirigió unas palabras antes de quedarse dormida. Sentí un vacío en el pecho, como si estuviera perdiendo algo que ni siquiera entendía por completo. Esa noche, mientras dormía profundamente, su teléfono sonó. El sonido me despertó, y por puro reflejo, miré hacia donde estaba su celular. La pantalla iluminada mostraba una notificación que me hizo quedarme helado. Era un mensaje de un tal Dr. Mago. ¿Te gustó la guardia del otro día, Elisa? ¿Qué tal si tenemos otra guardia mañana? Recuerda usar el mismo vestido. Tengo muchos trucos que enseñarte. El mensaje se quedó grabado en mi mente como una daga. No podía creer lo que estaba viendo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un nudo se formó en mi garganta. El celular estaba bloqueado, así que no podía leer más, pero la notificación era suficiente para destrozarme por dentro. Decidí no decir nada en ese momento. Cerré los ojos e intenté calmarme, pero mi mente estaba hecha un caos. Quería confrontarla, exigirle una explicación, pero también sabía que si lo hacía en ese instante, probablemente no obtendría la verdad. A la mañana siguiente, Elisa se despidió apresuradamente, como siempre. Apenas me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir por la puerta. Esa misma tarde, decidí buscar información sobre el tal Dr. Mago. Revisé su perfil de Facebook y descubrí que era un amigo reciente de Elisa. Su perfil confirmaba que era un médico y también maestro en la universidad donde ella estudiaba. No podía evitar sentirme traicionado. Las piezas comenzaban a encajar, y aunque todavía no tenía pruebas concretas, mi intuición me decía que algo estaba ocurriendo entre ellos. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: espiar. Unos días después, esperé a que Elisa me dijera que tenía otra de sus guardias nocturnas. Fingí estar de acuerdo, incluso le deseé suerte con una sonrisa que escondía mi dolor. Cuando salió de mi casa, me aseguré de que no se diera cuenta y la seguí hasta su universidad. Me sentía mal por hacerlo. Espiarla iba en contra de todo lo que creía sobre la confianza en una relación, pero necesitaba saber la verdad. No podía seguir viviendo con la incertidumbre y las mentiras que parecían rodear nuestra relación. Cuando llegué a la universidad, estacioné mi auto en un lugar apartado y observé desde la distancia. Elisa estaba hablando con un hombre que reconocí de inmediato: era el Dr. Mago. Él tenía una presencia imponente, con su bata blanca y una sonrisa confiada que me hizo apretar los puños. Vi cómo Elisa y él caminaban juntos hacia el estacionamiento. Mi corazón se hundió cuando la vi subirse a su auto. Me quedé sentado en mi auto, observando cómo se alejaban. No sabía qué pensar ni qué sentir. Por un lado,
Quería seguirlos y enfrentar a ambos en ese mismo instante, pero por otro, sentía que ya no tenía fuerzas para luchar. Ese momento fue definitivo para mí. La relación que había considerado perfecta durante tanto tiempo se había convertido en una mentira. Las dudas que me habían atormentado durante semanas finalmente se confirmaron. Elisa no solo me había engañado, sino que lo había hecho de una manera tan calculada que me hacía cuestionar si alguna vez me había amado de verdad. Esa noche, regresé a mi casa y me senté en el sofá, mirando al vacío. Había perdido no solo a mi novia, sino también la confianza en mí mismo y en nuestra relación. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que tendría que enfrentar la verdad y encontrar la manera de seguir adelante. El día siguiente, Elisa llegó a mi casa como si nada. Me dijo que estaba cansada por la guardia, que apenas había dormido. Mientras la escuchaba hablar, sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. ¿Cómo podía mentirme con tanta tranquilidad? No podía seguir callando. Cuando se sentó en el sofá, le dije: ¿Guardia? Ella levantó la vista, sorprendida. Sí. ¿Recuerdas lo que te dije? Estuve ayudando a la doctora toda la noche. No pude contener una risa seca. Su mentira era tan descarada que me dolía más que la verdad que ya sabía. Ah, sí. ¿Y la doctora se llama Dr. Mako? Vi cómo el color desaparecía de su rostro. No esperaba que yo supiera nada. ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de sonar confundida, pero su voz temblaba. La otra vez, mientras dormías, llegó un mensaje a tu celular. La miré fijamente, sin pestañear. ¿Te gustó la guardia del otro día, Elisa? ¿Qué tal si tenemos otra guardia mañana? Recuerda usar el mismo vestido. Tengo muchos trucos que enseñarte. Elisa abrió la boca, pero levanté la mano para detenerla antes de que soltara otra mentira. No termines de hundirte más. Investigué quién es ese tipo. Es tu maestro en la universidad. Vi cómo te subiste a su auto el otro día. No sigas negándolo. Ella comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de miedo porque yo sabía la verdad. Por favor, Richard. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es?, dije, sintiendo como mi voz se elevaba por la rabia acumulada. Porque lo que parece es que, después de todo lo que hice por ti, de todo el apoyo que te di, decides pagarme así. Elisa sollozaba más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Por un momento, una parte de mí casi quiso consolarla, pero su traición pesaba más. Lo siento, Richard. No sé qué me pasó. Yo. ¿No sabes qué te pasó?, interrumpí, con la voz firme. Te lo diré yo, te cegó la ambición. ¿Sabes cuántas veces me maté trabajando para darte todo lo que necesitabas? Los libros, los materiales, los gastos de la universidad. Todo. Y yo lo hacía feliz porque creía en ti. Por un momento, pensé que se disculparía de verdad. Pero entonces su expresión cambió. Se secó las lágrimas con brusquedad y me miró con una mezcla de enojo y desprecio. ¿Y qué querías que hiciera, Richard? ¿Quedarme contigo para siempre, tomando fotos y viviendo en la mediocridad? Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mako puede darme un futuro, continuó, como si no acabara de destruirme. Tiene contactos, influencias. Puede ayudarme a entrar a los mejores hospitales. ¿Qué puedes ofrecerme tú? ¿Un álbum de fotos de bodas y fiestas infantiles? Me reí, pero no porque me pareciera gracioso, sino porque era lo único que podía hacer para no gritar. ¿De verdad crees que ese tipo te toma en serio?, le dije, con frialdad. ¿De verdad crees que eres algo más que un juguete para él? ¿Sabes qué va a pasar cuando encuentre a alguien nuevo y más joven? No es así, gritó, levantándose del sofá. Su rostro estaba rojo de ira. Michael me quiere de verdad. Me dijo que está a punto de divorciarse y que, cuando lo haga, se casará conmigo.
Solté otra carcajada amarga. Por Dios, Elisa. Pensé que eras más inteligente. Ese hombre no va a dejar a su esposa por ti. Es un cliché. Dime, ¿también crees en Santa Claus? Porque parece que te estás tragando puras fantasías. Elisa apretó los puños y me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. No hables de cosas que no entiendes, Rachel. Michael sí me ama. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. ¿Sabes qué? Espero que tengas razón. Espero que él te dé todo lo que crees que mereces. Pero no vuelvas a buscarme, Elisa. Esto se acabó. Ella me miró como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso agarró su bolso y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo. Me quedé solo en la sala, con una mezcla de emociones. Estaba enojado, sí, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Había terminado una relación que, aunque tuvo momentos hermosos, se había convertido en una mentira. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Tenía mi trabajo, mis sueños y mi dignidad. Elisa era parte de mi pasado, y ahora estaba listo para construir un futuro en el que la única persona que realmente importara fuera yo mismo. Actualización. Ha pasado casi un año desde aquella noche en la que todo terminó con Elisa. No voy a mentir, los primeros meses fueron complicados. Había días en los que pensaba demasiado en ella, en lo que fuimos y en lo que pudo ser. Pero también había algo claro, no podía seguir atado a un pasado que solo me hacía daño. Decidí enfocarme en mí mismo. Le dediqué más tiempo a mi trabajo en la empresa familiar y con los ahorros que tenía, comencé a hacer sesiones de fotografía más artísticas, algo que siempre había querido explorar. La fotografía dejó de ser solo un medio para ganarme la vida y se convirtió en una forma de expresión personal. Incluso, hace poco me aceptaron en un pequeño festival de cine independiente con un cortometraje que produje. Fue un logro que jamás habría imaginado alcanzar hace un año. Por otro lado, también me enfoqué en mi bienestar emocional. Salía a correr en las mañanas, retomé el hábito de leer y comencé a salir más con mis amigos. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía y a encontrar felicidad en las pequeñas cosas. Sin embargo, hay algo que me sucedió hace unas semanas que me hizo reflexionar sobre lo mucho que he cambiado. Una noche, mientras organizaba algunos archivos en mi computadora, me llegó la típica notificación de Facebook, personas que quizá conozcas. Para mi sorpresa, el perfil de Elisa apareció entre las sugerencias. Mi primera reacción fue ignorarlo. Sé que no es buena idea espiar la vida de una exnovia, pero, siendo sincero, la curiosidad me ganó. Entré a su perfil y comencé a ver sus publicaciones recientes. Al parecer, las cosas con el famoso Dr. Michael terminaron como yo había predicho. No hubo matrimonio, ni futuro brillante juntos. Por lo que vi, el doctor terminó cambiándola por alguien más, probablemente otra estudiante. Elisa, al parecer, dejó la carrera de medicina temporalmente. En una de sus publicaciones, mencionaba que estaba trabajando en una tienda para ahorrar dinero y poder retomar sus estudios el próximo año. Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos, pensando en lo irónico que era todo. No sentí enojo ni resentimiento, solo una ligera tristeza, no por lo que perdí, sino por lo que ella decidió dejar ir. La vida es complicada. Hay momentos en los que tomamos decisiones que parecen correctas en el momento, pero que con el tiempo nos muestran lo contrario. Supongo que eso le pasó a Elisa. En cuanto a mí, puedo decir que estoy en paz. No tengo rencores ni ganas de reprochar nada a nadie. Lo que pasó con Elisa fue una lección, una que me enseñó a valorar mi tiempo, mi esfuerzo y a no comprometer mi felicidad por nadie más. Hoy soy un hombre que sigue persiguiendo sus sueños, alguien que aprendió a levantarse después de caer. Y aunque a veces los recuerdos vuelven, no me atormentan. Son solo eso, recuerdos de un capítulo que ya cerré. Elisa fue parte de mi vida, sí, pero ya no ocupa ningún espacio en ella. Estoy enfocado en el presente y, más importante aún, en mi futuro.